Gracias, Señor. Se pueden sentar, hermanos, hermanos. Quiero compartir con ustedes Dios en la evangelización a través de la adoración. Este mes estamos hablando de la adoración. Es algo muy importante que nosotros debemos de aprender qué es la adoración. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Y se la voy a leer en esta versión que me gusta. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Me gusta esta versión porque le está diciendo que no hay un lugar específico a donde tenemos que ir para adorar. ¿Qué versión es esta? Esta es la nueva versión viviente. Nueva versión viviente. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adora, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio del judío. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, me gusta esta palabra, porque todavía el Padre está buscando. No quiere decir que la coral del cielo está completa. Todavía hay personas afuera que necesitan integrarse en la coral del cielo. Personas que le adoran de esa manera. Dios es espíritu. Y por eso todo lo que le adore deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, la evangelización no es el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. La evangelización o la misión existe porque no hay adoradores. Le hago una pregunta. Todo lo que se hace en una iglesia, en un templo físico, para muchos eso significa adorar. Pero solamente se adora en un templo físico, se canta, se glorifica a Dios, pero salir del templo ya la adoración desaparece. ¿Por qué? Porque la adoración no es música. Nosotros creemos que cantar, alabar a Dios a través de la música, eso es el significado de la verdadera adoración que Dios está buscando. La música puede ser parte muy baja de lo que es la verdadera adoración. Cualquier tipo de música te transmite o te motiva a hacer algo. Por lo menos cuando hablamos de la gente que por un problema familiar son separados y escucha el vallenato, ¿qué transmite el vallenato a esa persona? Entonces la música hace su efecto. Cuando uno está triste, escucha música y hace un efecto muy especial en la gente. Para bien o para mal. Pero la música no lo es todo para adorar a Dios. Ahora, con eso no quiero decir que la música no es importante. La música es importante dentro del templo. Mire lo que dice el Salmo 67, 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque Él juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones de la tierra. La adoración es el objetivo último, no la evangelización, porque Dios es la realidad última. Cuando esta era se acabe, los millones de redimidos se postrarán delante de la presencia de Dios. ¿Qué cree usted que vamos a hacer en el cielo cuando todo se acabe? ¿Vamos a evangelizar? No. ¿Vamos a predicar? Adorar. Entonces el objetivo de Dios no es que evangelicemos por la eternidad. El objetivo de Dios es que aprendamos a adorarle. Y la tierra es nuestra escuela. Porque cuando estemos en el cielo no vamos a aprender nada. Ya estamos graduados para adorarle en espíritu y en verdad. En el cielo, todo el que va al cielo ya va con el título de un verdadero adorador. Aquí en la tierra nos enseña Dios cómo debemos de adorar. ¿Usted cree que por qué la gente pasa tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que la gente se enferma? Porque cuando más se enferma, ¿qué hace? Más busca a Dios. Pero cuando lo tiene todo, ¿qué hace?
se aparta un poco de Dios y vive una vida de acuerdo que él cree en su corazón y en su mente que le está agradando a Dios. Si no, cuando esté en el cielo, hablen con Pablo. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? Porque él creía que ¿qué? Que adoraba a Dios. Ahora, el versículo que leímos al principio, después miréis aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué? De ropa blanca y con palmas en la mano. Usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, seremos parte de ese coro de adoración que vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y no se puede contar, la Biblia no se cuenta porque se va a cumplir la promesa que Dios le dijo a Abraham. ¿Tú puedes contar las estrellas del cielo? Le dijo a Abraham, no, así será tu descendencia. Millones de personas van a estar delante de la presencia de Dios, adorándole en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta tierra? Guardar nuestra vestidura, pelear la buena batalla de la fe, porque queremos ser parte de ese coro celestial, de vivir con Él por los siglos de los siglos. Si no vivo con Él, ¿qué pasa? La otra historia que habla la Biblia. Voy a un lugar de tormento, a sufrir por la eternidad. Y nosotros, como somos muy inteligentes, queremos vivir adorando y no sufriendo. Como digo yo, es mejor sufrir en la tierra, pero gozarse en su presencia. Ahora, la evangelización dejará de existir. Es una necesidad temporal, pero urgente. ¿Por qué? Porque necesitamos evangelizar en este tiempo. Necesitamos predicar. Necesitamos buscar adoradores. Necesitamos hablarle a la gente de quién es Cristo. Pero la adoración permanece para siempre. Porque en parte conocemos, decía Pablo, y en parte ¿qué? Profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. ¿Qué es lo que conocemos nosotros en parte? A Dios, la gloria de Dios también. En parte. Ahora, ¿usted cree que nosotros conocemos a Dios 100%? No. Dios nos permite conocerle a Él lo que Él quiere que nosotros le conozcamos. Nadie en la tierra tiene la verdad absoluta de Dios. Nadie. Y el que lo diga es un mentiroso. Yo conozco a Dios lo que Él permite que yo le conozca. Usted conoce a Dios lo que Él permite que le conozca. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos cada día más. Pero nosotros a veces ponemos la barrera. Porque tenemos un ritual de orar y de adorar. Y ese ritual no agrada a Dios. Por lo tanto, la adoración también es el motor y el objetivo de la evangelización. El objetivo de la evangelización, porque la obra misionera mundial es buscar en las naciones que puedan disfrutar de la gloria de Dios. El objetivo de la evangelización es que los pueblos se alegren de la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué la adoración también es el combustible de la obra misionera? La adoración es la pasión por Dios. No podemos hablar de la pasión de Dios si no conocemos a Dios. Ahora, ¿usted ha escuchado a hermanos que entran en la iglesia con problemas y salen con los mismos problemas? Usted entra en un hermano que entra a la iglesia triste y salen con las mismas tristezas. Porque no conocen a Dios. ¿Qué poder tiene Dios para cambiar nuestra vida? ¿Cuál es el poder de Dios? A veces nosotros enfracamos a Dios, pero tampoco podemos decirle a la gente que se alegren en Dios si nosotros vivimos amargados. No podemos decirle a la gente que Dios puede cambiar su vida si nosotros no nos dejamos cambiar por Dios. Entonces, cuando una persona es transformada por Dios, le dice a la gente, alégrese, porque el Dios que me cambió, el Dios que me transformó, te puede transformar a ti. ¿Sabe quién estaba perdido? Yo, pero Él tocó mi vida y cambió mi vida totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos de Dios?
cómo nosotros le decimos a Dios, a la gente acerca de Dios. Yo lo compartí con ustedes. Mi jefa me decía a mí, tú estás aquí por mí. No, yo estoy aquí por Dios. Y me atrevía a decir, usted está aquí por Él también. No es por lo que nosotros estamos aquí, porque queremos estar aquí. Estamos aquí por el propósito de Dios que nos trajo aquí. Y eso es lo que la gente no entiende. Y algunos pastores, hay un pastor en Estados Unidos que quiere vender la cobertura pastoral para que tenga la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se vende. La Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen añadidas. La presencia de Dios está para todo aquel que le busque. La sanidad está también para todo aquel que la busca. La sanidad no se vende, la sanidad es gratis, la salvación es gratis, pero costó un precio al Señor, su vida. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Mire lo que dicen los científicos, esto me gustó bastante. Los científicos saben que la luz viaja a la velocidad de 5,87 trillones por milla por año. También sabe que la galaxia a la que pertenece nuestro sistema solar, que es una de ellas, también hay unos 100.000 años de luz en todo el sistema solar. Pero los telescopios más potentes solamente pueden ver una parte de la galaxia tan grande que hay. Hay más de 2.000 millones de estrellas y una de ellas es el Sol. Y una de las temperaturas superficial del Sol son 6.000 grados centígrados. Y viaja a una órbita de 135 millas por segundo. Esto quiere decir que son 200 millones al año y realiza una vuelta completa. ¿Cómo nació esto? Esto lo dicen los científicos. Ahora mire lo que dice un científico. Los científicos saben de estas cosas. Están maravillados de esto. Y muchos dicen, sí, como dicen los cristianos, que hay un Dios personal y cercano y que creó el universo. Cuando hablamos de Él y cuando le adoramos, deberíamos hacerlo con cierto respeto y reverencia y con cierto asombro y temor y pavor. Porque ellos, los científicos, dicen que no entienden por qué los cristianos no van humillados delante de la presencia de Dios, mostrando todo su poder a través del universo. Porque nosotros somos irrespetuosos, queremos mandar a Dios. Y a Dios no lo podemos mandar. Él nos ordena a nosotros hacer su voluntad. Los científicos dicen, Einstein dice que no entiende por qué los cristianos van a la presencia de Dios como si Dios fuera su sirviente. ¿Dónde está el temor de los verdaderos adoradores? Y ellos dicen, ¿por qué las iglesias viven rituales? Van los domingos, se sientan, cantan, oran, pero no pasa nada en el mundo espiritual. Y hoy en día la iglesia a nivel mundial vive más en rituales que en la presencia de Dios. Porque la iglesia primitiva, cuando descendió la presencia de Dios, la Biblia me enseña que la tierra tembló. Y nosotros podemos hacer temblar la tierra haciendo que la presencia de Dios descienda a nuestras vidas. Lo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y sabemos mejor que los científicos porque hemos oído algo mucho más maravilloso. Vamos a Isaías 40:25. ¿Alguien lo puede leer de ahí? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada al cielo, quien creó todas las estrellas. Él las hace salir con un ejército, una tras otra, y llama a cada uno por su nombre. A causa de su gran poder y su
incomparable. Fuerza se pierde ni una ni ellas. Ni una de ellas. Ahora, toda y cada una de las estrellas que hay en el universo están donde están porque Dios las tiene ahí. Y lo más maravilloso que Dios las conoce a cada una. Y lo más extraordinario que Dios conoce el último cabello que usted tiene en la cabeza. La sabiduría de Dios es tan infinita y tan poderosa que no se le escapa nada. Por eso alguien me preguntó, ¿tú oras por tu necesidad? No, porque yo le digo a Él que Él la conoce. No tengo que orar por eso, tengo que confiar que Él va a suplir mi necesidad conforme a su riqueza en gloria. Porque sé que el poder de Dios no lo limita nada. Todo lo que vemos, tanto físico como espiritual, Él lo creó. Es más, me atrevo a decir que el diablo a veces trabaja para Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Dios creó a ese ángel. Y ese ángel cuando escucha la sangre de Cristo, tiembla. No hay nada que pueda superar el poder de Dios. Ahora, Dios es la realidad absoluta del universo. Todo depende de su voluntad. Si ponemos las demás realidades y los propósitos personales, será como una gota que queremos comparar con el océano. La realidad y la voluntad de Dios está por encima de todos nosotros. Ahora, no debemos de ignorar la voluntad de Dios ni su poder. No entiendo por qué la gente no obedece a su palabra. No obedece a lo que Él ha establecido. No entiendo por qué no cumplimos con lo que Él estableció, con las órdenes que nos dejó. Hay una orden precisa, ir y hacer discípulos, cumplir la gran comisión. ¿Por qué las iglesias o los templos generales viven más pendientes de lo material que hacer discípulos? No lo entiendo. Y la orden es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La orden es ir, predicar el evangelio, predicar que Jesucristo te salva, te sana, te restaura. Las demás cosas vienen añadidas. Necesitamos dinero para los templos, sí, pero si no tenemos gente que adore a Dios, nunca va a pasar nada. El ser humano busca más lo material que lo espiritual. Y para el cielo no va nada material. Lo material se queda en la tierra. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea como el corazón de Cristo. Ahora, ¿por qué no tenemos éxito en una evangelización exitosa? ¿Por qué no hay éxito cuando evangelizamos? Usted le puede preguntar a cualquier persona que sale a la calle a evangelizar, ¿qué experiencia ha tenido con Dios? ¿Y cómo transmite la experiencia? Los que están aquí, cuando están casados, cuando estaban enamorados, su primer amor, ¿qué parecía? ¿De qué hablaban? Y la Biblia dice que hemos perdido el primer amor. Cuando tenemos el primer amor, ¿de qué hablamos? Cuando una persona está enamorada de Dios, ¿de qué habla? Promesas que le hace. Por eso muchas personas, hay cristianos, muy poco, un porcentaje muy poco, que dicen, me habláis puro de Cristo, de Cristo, de Cristo, y no me habláis de otra cosa. Cuando una persona es así, porque está en el primer amor, nunca va a dejar de hablar del Señor porque está enamorado de Dios y está agradecido de Él. Nuestra familia tiene que entender que nosotros le pertenecemos a Dios. Les cuento, yo entregué mi vida el 18 de febrero del año 2000. Es un clamor por Venezuela. De ese tiempo se viene clamando por Venezuela. De todos los juicios que iban a suceder, de todas las cosas que iban a pasar. Yo fui a la iglesia, yo me recuerdo, fui a un clamor. Y yo le decía esto al Señor sentado en la última banca de la iglesia. Señor, que el hombre deje de predicar y haga el llamado. Yo solamente vine a escuchar estas palabras, lo que quieren aceptar a Cristo. Y voy a pasar. No me importa, yo le decía, Señor, no me importa que venga juicio, que venga centella, que venga quien venga invada Venezuela. No me importa eso. No quiero escuchar eso.
Eso no me importa. Lo que me importa es escuchar al predicador. Todo lo que quiera aceptar a Cristo, pasen adelante. Y cuando él dijo eso, yo pasé, confesé al Señor. Y estuve orando por mi esposa y orando por ella. La llevaba a la iglesia siendo un nuevo creyente, la hablaba en la casa del Señor. Pero un día la llevé a la iglesia y no sucedió nada. Pero los jóvenes nos invitaron a otro culto, a otro servicio. Y estando en el otro servicio, ahí donde escuché por primera vez en mi vida la voz del Espíritu Santo audible a mi oído. Fue algo tan extraordinario que mis piernas temblaron como usted no tiene idea. Me dice el Espíritu Santo, abre los ojos porque hoy es el día. Cuando yo abro los ojos, antes que el predicador comenzara, Janet estaba en el altar confesando su pecado y entregando su vida a Jesucristo. Y esto es lo que me lleva a mí a la grandeza de Dios. Si queremos tener una evangelización exitosa, los evangelistas tienen que estar enamorados de ese Dios. Hablar con denuedo y con temor acerca de Dios. ¿Qué es la evangelización? Se conoce como evangelización el acto de predicar el mensaje, es decir, difundir el poder de Cristo, su misericordia y su amor. Hay muchas personas que predican mucho el juicio de Dios, pero hay que hablarle a la gente de la misericordia que Dios tiene. Hay que hablarle de su amor y de su poder. Cuando hablamos de su poder, le encerramos todo el poder que tiene Dios. Poder para sanar, para liberar, poder para desatar bendiciones sobrenaturales. Pero el evangelismo, la definición de evangelismo, proviene de la palabra griega, evangelizo, que significa traigo buena noticia. Básicamente el evangelio es dar al hombre la buena noticia de Jesucristo. ¿Qué es buena noticia para nosotros? ¿Qué le podemos decirle a la gente acerca de Dios? Le decía a una chica aquí mismo en Madrid, le preguntaba, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Ella me decía, venir a este país y poder trabajar con Apple. Y yo le dije, ¿sabe lo mejor que me ha pasado en mi vida? Conocer a un Dios que me transformó, me sanó y me restauró. Yo no era nadie, aunque tenía dinero, pero no era nadie sin ese Dios que llegó a mi vida y transformó mi familia. Casi la persuado a ser cristiana, pero la llamaron para atender a otra persona. Pero yo estaba con ella me enseñaba el teléfono disimulando, pero yo le estaba predicando acerca de Cristo. Ese es el evangelismo. El evangelismo es amar a los perdidos como Dios los ama. Él dice en su palabra, no vine a buscar, yo vine a buscar los que se han perdido. Él no vino a buscar los sanos. Pero hoy los predicadores le predican más a los sanos que a los enfermos. Las iglesias están llenas de puras personas que escuchan, pero no transmiten el mensaje. Hay dos cosas que están pasando. O nos acostumbramos a escuchar o no entendemos lo que se está predicando. Porque el buen discípulo es oidor y hacedor. Yo escucho, aprendo y lo pongo en práctica. ¿Qué es la adoración? La adoración significa postrarse delante o arrodillarse delante del rey. Eso es adoración. Le pongo un ejemplo, Josafat. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, entonces tuvo temor Josafat y se humilló rostro para consultar la tierra, rostro a tierra. Puso su frente en el piso, en la tierra. Dice la Biblia en Crónica que venían todos los enemigos de Israel a pelear contra el rey Josafat. Josafat vio todo eso, tuvo temor y fue a la presencia de Dios, se arrodilló, pegó el rostro a la tierra y se humilló para consultar a Jehová. Tuvo miedo. Y a través de esa humillación, el versículo 15 de ese mismo capítulo dice, y se levantó un profeta y le dijo, Josafat, no es tuya la guerra, sino es de Dios. Amén. Le estaba diciendo Josafat, tranquilo, ellos no son tus enemigos, son mis enemigos. Literalmente le estaba diciendo, ¿cuándo ellos me van a vencer a mí? Pero entonces el profeta le dice,
pero mañana vas a descender contra ellos y lo vas a vencer. Dios no lo estaba ocultando. Dios lo estaba animando, pero le estaba diciendo, pero voy delante de ti. Ahora, temor significa reverencia, respeto. Josafat se presentó ante Dios ¿con qué? Con reverencia, por misericordia. Y Lucas dice que su misericordia es de generación en generación a lo que le teme. Ahora, ¿Dios tiene misericordia con quién? Pero más misericordia tiene con lo que tiene temor. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Debe ser con reverencia, porque Dios es superior que nosotros. Alguien me dijo, ¿tú crees en la existencia de Dios? Si yo estoy aquí, Dios existe. No te voy a hablar del Darwin ni de nada. Dios es más real que yo. Porque si yo estoy aquí, eso quiere decir que el poder de Dios permitió que yo esté aquí. Igual que un chico en Panamá que es ateo, yo veo a los jóvenes discutiendo con él acerca de la existencia de Dios y me llaman, pastor, ¿le puede decir al chico sobre la existencia de Dios? Y él me dice esta palabra: yo no creo en Dios, pero respeto al Espíritu Santo. No hablemos mal, le dije yo. Si tú crees en el Espíritu Santo, para mí está bien. Está creyendo en Dios. Y Él te va a convencer que Dios es más real que tú y yo. Entonces no me vas a decir más nada. No. Si tú me estás dando la respuesta. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. Está bien, dejémoslo ahí. Muchachos, no discutan con Él. Oren por Él. ¿Por qué? Porque tener temor es reverencia. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios. ¿Pero qué significa la sabiduría? Es el arte de saber vivir. Tener temor a Dios es saber vivir en la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. No debemos de caer. Mire, un profesor del Instituto Bíblico me enseñó esto. En pelea de dos inconversos, ¿quién gana? El inconverso. Cuando pelee contra ti, déjate ganar. Porque tú no eres inconverso, tú eres cristiano. Tú te dejas ganar. ¿Quién gana? El inconverso, que no tiene sabiduría, que no tiene a Dios. Porque nosotros perdemos ante los ojos de ellos, pero ganamos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque yo me humillo y seré exaltado. Y ser exaltado significa que Dios me va a honrar. Ahora, la parábola del fariseo y publicano. El fariseo era una persona que nosotros podemos calificar muy bien dentro de las iglesias. Él decía, yo diezmo, yo ayuno, pero lo hacía en público, que la gente lo veía. Pero el publicano decía, Señor, perdona mi pecado. He pecado. Y se golpeaba. La Biblia me enseña y nos pregunta, ¿quién fue recibido? ¿Quién recibió Dios más primero la oración de estos hombres? ¿La del fariseo o la del publicano? La del publicano. ¿Por qué? Porque se humilló. El fariseo, ¿qué mostraba? Lo que él hacía. El otro reconoció sus errores. Entonces, Crónica nos enseña que Josafat se inclinó a tierra. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén. Eso es lo que le hace falta a Venezuela. Humillarse delante de la presencia de Dios. Dejarla ser religioso, ser prepotente y humillarse de corazón. Se postraron delante de Jehová y adoraron. Pero me gusta esto porque Dios le dice a Josafat, mañana vas a salir. Y habían personas que creían que Dios lo iba a librar del escudo y de la espada. Pero Dios le dice a Josafat, mañana vas a cantar adoración. Usted puede leer todo el capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 20, y dice que ellos salieron cantando himnos al Señor y los enemigos se mataron entre sí. No resistieron la adoración a Dios. Y cuando llegó el pueblo de Israel, vieron el botín, 3 días recogiendo el botín. Y dice la Biblia que el pavor, el temor de Jehová cayó sobre toda la tierra. Y los enemigos reconocieron que Jehová era Dios de Israel. Eso es adorar a Dios.
Eso es adorar al que vive. Cuando Josafat y el pueblo se humilló, Dios le dio la victoria. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecer es honrar, apreciar. Un adorador tiene que vivir humillado delante de la presencia de Dios. ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Nuestra vida adora a Dios verdaderamente? Esa es una de las preguntas que debemos de hacernos nosotros. ¿Cómo estamos adorando? Un verdadero adorador busca a los perdidos. Esta palabra buscar en la Biblia se encuentra 220 veces. Significa buscar con el fin de encontrar algo que se ha perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que había salvado, sino lo que se había perdido, dice Lucas. Ahora, me gusta esto porque me es necesario pasar por Samaria. ¿Usted conoce la historia de Samaria? Samaria era un pueblo que era mixto entre judíos y extranjeros, y los judíos odiaban a los samaritanos. Pero para Jesús era necesario pasar por Samaria. La palabra necesario significa obligatorio, porque era una obligación. Porque había un conflicto entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla mixta entre judíos y extranjeros. Y para los judíos puros, los samaritanos eran impuros, eran pecadores, no eran aceptables. Este conflicto se generó muchos años atrás entre ellos. Este conflicto había afectado lo cultural, lo social, lo religioso. Había cambiado la perspectiva. Hoy Samaria es lo que nosotros conocemos como Gaza, los palestinos. Y esa tierra se extendió hasta el Líbano también. Entonces, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria porque había alguien que lo necesitaba. La mujer samaritana. Esta mujer samaritana, había una barrera cultural entre ellos. Esta samaritana era miembro de la raza más odiada que había en Israel. Los judíos para pasar, tenían que pasar por Samaria, le daban la vuelta al país de Samaria. No querían pasar por el centro. Porque ellos creían que pasar por el centro de Samaria se contaminaban de pecado. Miren la mentalidad del judío. Por eso Jesús usó la parábola del buen samaritano. Entonces Jesús quería como que la gente entendiera que los samaritanos también necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Dios no hace acepción de personas. El ser humano sí. Si en nuestras iglesias va una persona con un buen Mercedes, a él le damos los primeros asientos. Pero si va una persona humilde que vive en la calle, que duerme en la calle, a él le damos el último asiento. Porque hacemos acepción de personas. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos lleva a que el rico me puede dar, pero el pobre me va a quitar. Esa es la mentalidad del ser humano. Y nosotros lo que necesitamos, el creyente verdadero, el adorador verdadero, da más que recibir. Y nosotros debemos de dar amor de Cristo a la gente. Tenía una reputación, esta mujer que era del trabajo más antiguo de la sociedad. Era alegre. Por eso Jesús le dijo, mira, llama a tu marido. No tengo marido, bien ha dicho, porque ha tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Y ella quedó temblando delante de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor le tocó su corazón y la llevó a reflexionar a la vida que tenía. Y ella tuvo que verse en el espejo con la palabra de Jesús. Ahora, ningún judío podía hablar con una mujer samaritana en público. Tenía que ser escondida. Pero Jesús rompió todos los parámetros. Fue y habló con ella. Dame agua de ese pozo. No tiene. La mujer le dijo, tú no puedes hablar conmigo, yo soy samaritana y tú eres judío. No, dame agua. Y ella dijo, no tiene cómo sacarla. Entonces ella le ofreció, pero Jesús le ofreció una mejor agua. Esa agua que tú me das, voy a tener sed dentro de un rato. Pero el agua que yo te doy, jamás vas a tener sed. Y tú eres profeta, le dijo. ¿Cómo dicen los judíos que no se puede adorar en este lugar? Claro que no se puede adorar porque usted adora lo que no sabe. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que esta mujer estaba en pecado
y el Señor no recibe adoración de persona que está en pecado. ¿Dios ama al pecador? Sí. ¿Dios escucha todas las adoraciones? Sí. Una cosa es escuchar, otra cosa es recibir. Es igual lo que nosotros podemos escucharle a la gente. Pueden decir muchas cosas de nosotros, pero la podemos llevar a la mente y desecharla. Cuando baja el corazón es que aceptamos lo que esa gente dice de nosotros. Entonces, mucha gente adora a Dios de aquí, pero no lo hace de aquí. Entonces, la mujer se puso pálida y de pronto se vio al espejo, porque Jesús no anda con rodeo. Jesús no le dice a la gente y le da una palmada, mire que estás haciendo la cosa, no la vuelva a hacer. No, Jesús le dice a la gente lo que es. ¿Por qué se lo dice? Porque le ama, porque lo quiere restaurar. Yo soy el que digo, cuando la Biblia a mí no me regaña, tengo que revisarme, porque algo mal está fallando en mi vida. Si la Biblia continuamente me está corrigiendo, me está llamando la atención, es que voy por buen camino. Porque Dios quiere que no me aparte del camino que Él está trazando en mi vida. La Biblia, los mensajes tienen que golpear mi vida, redarguir mi vida y enseñarme el camino. Cuando los mensajes son de motivación, mi corazón se aparta del verdadero propósito de Dios. Hay mensajes de motivación que son buenos, pero el mejor mensaje está a través de la Biblia. La Biblia es el camino, la verdad y la vida, lo dice Jesús en Juan 14:6. Él es el camino. Entonces ella, cuando escuchó hablar lo que Jesús le dijo, tuvo que volverse en sí y saber que su vida necesitaba la restauración y el perdón de Dios para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ella adoraba a Dios, pero vivía en pecado. ¿Y cuántas personas viven en pecado y creen que están adorando a Dios? Esto no quiere decir que Dios no nos escuche, como le dije, pero no recibe la adoración. Y muchas personas, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, lo maltrataba. Él creía que adoraba a Dios, pero no estaba adorando a Dios. Ahora, Jesús no anda con rodeo, habla con claridad y le dice a la gente lo que tiene que escuchar. Cuando el mensaje es fuerte, Dios se lo dice al oído a la persona, no lo divulga, porque Dios quiere restaurar. Dios no quiere humillar, Dios quiere restaurar. Porque no tenía validez, porque la adoración no es un ritual. Ella todavía vivía en rituales y eso es lo que hoy se vive dentro de los templos, rituales. La rutina mata, los rituales matan. Si usted va a un lugar que pasa todos los días lo mismo, se vuelve en rutina. Pero si usted hace que esa rutina cambie y que Dios lo sorprenda, va a ser diferente. Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo sorprenda nuestras vidas a través de su presencia. Rituales que si no está esta persona no puede cantar. Dios puede usar a quien Él quiera para glorificar su nombre. Los judíos y los samaritanos vivían rituales y Dios se cansó de esa adoración. No es un ritual, la adoración no es un ritual, sino un estilo de vida. Yo adoro a Dios cuando obedezco, yo adoro a Dios cuando oro, yo adoro a Dios cuando predico, yo adoro a Dios cuando obedezco su palabra. Si yo no sé cantar, ¿es que no adoro a Dios? No. Yo adoro a Dios cuando obedezco su palabra. Y un verdadero adorador obedece la palabra de Dios. Los sacrificios son espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado Dios nunca desprecia. Cuando nuestro corazón se contrista delante de la presencia de Dios, Dios siempre estará con nosotros. Ahora, un adorador sabe perdonar. Eso es lo que hace un adorador, sabe perdonar, sabe transmitir el mensaje. Si no, cuando esté en el cielo hablen con Jonás. ¿Saben quién odiaba a Nínive? Jonás, que no quería ni predicarle. Tuvo que venir un pez tragárselo y botarlo allá nuevamente porque estaba huyendo de Nínive. Y al final de la historia Nínive se arrepintió, pero años después
Nínive fue destruida por el juicio de Dios. Ahora, un adorador es una persona abnegada, entregada, sacrificada. Dios no está buscando adoración santa. Dios está buscando adoradores santos. Dios está buscando personas santas que la adoren en espíritu y en verdad. Y le hago una pregunta. ¿Qué es ser santo? Santo es una persona que está apartada para cumplir los propósitos de Dios. Santo es una persona que Dios la sacó de las tinieblas y lo puso en su luz admirable para anunciar lo que Él va a hacer y está haciendo en su vida. Esa es una persona santa. Una persona santa es que se ha arrepentido. Y cuando hablamos de arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es que ya no voy a hacer lo que yo hacía. Ahora soy una nueva criatura y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es una persona santa y una persona arrepentida. No podemos arrepentir todos los días, sí, porque hay cosas que hacemos y sabemos que a Dios no le agrada, pero me arrepiento y no la vuelvo a hacer. Es un cambio de actitud, de mentalidad. Antes usted le decía, unos 15 años atrás, una persona arrepiente, se ofendía. ¿Por qué? Porque creía que la estaban insultando. Porque no sabían el significado de la palabra arrepentimiento. Entonces la gente creía que estaba siendo insultada. Lo que usted le estaba transmitiendo a una persona cambia de perspectiva, de personalidad, de mentalidad. Eso es el arrepentido. Abraham era un verdadero adorador porque obedeció a Dios. Jesús obedeció al Padre. Usted siendo Jesús y sabía todo lo que iba a pasar, ¿usted era capaz de sacrificar su vida en la cruz? Si Jesús en el Getsemaní le dijo, Padre, pasa esta copa de mí. Jesús estaba asustado. Pero después le dijo, ¿qué le dijo? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía por dónde iba a pasar. Pero él adoró al Padre entregando su vida en obediencia y en sacrificio. Si Jesús hizo esa oración y a nosotros nos pone la misma condición que Jesús padeció, ¿qué cree que hacemos nosotros? ¿Le hacemos caso a Pedro? Agarra una espada y yo agarro la otra, que esta gente no me va a llevar. Salimos corriendo, pero Jesús permaneció ahí. Otro que me enamora es Esteban. Cuando Pablo enfrenta a Esteban y ellos endurecen más su corazón, cuando Esteban miró al cielo y dijo, veo al Padre sentado, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Eso fue el motor de matar más a Esteban. Pero Esteban estaba obedeciendo al Padre y adorando al Padre. El otro fue Pablo, que se le aparece Jesús en la celda. Dicen los historiadores que se le aparece Jesús en la celda. Y Pablo se humilla delante de la presencia de Jesús. Y Jesús le dice, Pablo, ¿tú me amas? Y Pablo le dice, tú sabes que te amo. Quiero que haga algo por mí, Pablo. Señor, lo que tú me pidas, obedezco. Entrega tu vida en sacrificio. A lo mejor Pablo, dice el historiador, pensaba que Jesús le iba a decir, Pablo, lo hiciste bien, eres fantástico, vente para darte un abrazo. Y Jesús lo que le estaba pidiendo que entregara su vida. ¿Y sabe cómo murió Pablo? Decapitado. Dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa. Pero nosotros si aguantamos cualquier cosa y creemos en el poder de Dios, estamos adorando a Dios. Y un adorador es una persona que se niega a sí mismo para que Dios se glorifique en su vida. Pablo lo hizo. Pedro estaba escuchando a los hermanos, te van a matar, vete. Y Pedro salía huyendo y vio al Señor que venía. Señor, ¿para dónde va? Le dijo Pedro. Voy a morir por segunda vez porque tú no quieres morir por mí. Dicen los historiadores que Pedro enterró su cabeza al suelo, dio media vuelta y se devolvió.
Y cuando lo iban a matar, dijo, quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Martín Lutero, su esposa, Martín Lutero dijo que ya no predicaba más. Y dice que su esposa iba bajando en la escalera vestida de negro. Y Martín Lutero le pregunta a su esposa, ¿para dónde va? Voy a un sepelio. ¿Y quién se murió? Dios, porque tú no quieres predicar de él. Cuando la esposa le dijo, Martín Lutero se despertó y siguió predicando. A veces Dios usa cosas sencillas para llamarnos la atención, porque los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, queramos o no queramos. Y la obra de Dios no se va a detener si nosotros no avanzamos. Dios llama a una piedra y cumple su propósito en la tierra. La adoración no se va a detener. La obra misionera no se va a detener. Dios quiere que nosotros le obedezcamos a su palabra. Mire lo que dice Romanos 12. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, escribía Pablo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la voluntad de Dios? Si es agradable y perfecta, y es buena. Ahora, perfecta es mostrar, presentar, es mostrarse. Nosotros debemos mostrarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos estamos mostrando? Que hay cosas que cambiar en nuestra vida, que nosotros sabemos y Dios sabe. Sacrificio es matar y ofrendar nuestras vidas. Literalmente, nuestro ego. Conforméis, ajustarlo a cambiar al sistema de este mundo. Nosotros estamos viviendo más el sistema del mundo que a la voluntad de Dios, ¿o no? Debemos de ajustar nuestra vida, vivir más en la voluntad de Dios que en el sistema. Y las iglesias, el sistema de las iglesias se parece más al mundo que la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Orando. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo a la iglesia primitiva? Orando. Eran 12 en un cuarto pequeño, en una casa, orando. Y esos 12 se hicieron, ¿qué? 120. Y esos 120 Pedro predicó 5,000. Después 4,000, sin contar niños y mujeres. Dicen algunos teólogos que en la primera predicación fueron 15,000 personas que se convirtieron. Y la otra se dice que la iglesia llegaba casi a 35,000 personas. Es un aproximado que dan algunos. La cifra no la sé yo exacta, pero ellos dan ese aproximado. ¿Usted se imagina pastoreando una iglesia de 35,000? Y dice la Biblia que se añadía más lo que han de ser salvo. Pero Dios no quería una mega iglesia. ¿Cuál era el propósito de Dios? Difundir el mensaje. Pero ellos estaban ahí cómodos. Sí. ¿Y qué hizo Dios? La persecución. Sí. Y gracias a la persecución, el evangelio llegó hasta Roma, hasta España. El eunuco conoció al Señor. Y muchas personas vieron el poder del evangelio. ¿Será que Dios va a hacer lo mismo en estos tiempos? Porque estamos acostumbrados a las mismas 4 paredes. No queremos salir de ahí. Nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente necesita escuchar de Jesús? ¿Cuánta gente necesita hablar de sus cosas que tienen en su corazón? Y a veces nosotros hablamos mucho, pero no escuchamos. Y la gente a veces necesita escuchar. Tenemos buenos mensajes, sí. Tenemos buenos músicos, sí. Pero debemos de tener el corazón de Cristo. Transformado, hacer un cambio en nuestras vidas. Él nos pide que cambiemos.
Y para cambiar necesitamos decidir. Nosotros decidimos si cambiamos o no. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido cambiar. Renovado, volver al primer estado. Y nosotros tenemos que volver al primer amor, que es el Señor. Y se lo voy a leer en esta versión, que me gusta más. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguéis su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imitéis la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejad que Dios los transforme a personas nuevas y cambiarle la manera de pensar. Entonces, me gusta esto, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si Él no nos cambia la manera de pensar, nunca vamos a conocer que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Para terminar, Isaías dice esto. ¿Alguien que lo pueda leer? 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Ahora, el pueblo clamaba a Dios, pero desobedecía su mandamiento. El pueblo buscaba la presencia de Dios cuando necesitaba algo de Dios, pero desobedecía su mandamiento. Ahora, Dios se cansó de los rituales. ¿Cuál era el ritual para que ellos fueran perdonados y adoraban a Dios? Matar animales. Pero ya ellos no lo hacían como algo de adoración, sino para un ritual, salir del paso. Y usted cree, hoy gracias a Dios que no estamos matando animales porque no hubiera en la tierra. Sí. Gracias a Dios que Dios quitó eso, porque ni vaca hubiera por ahí. Va a pasar como en Venezuela, que las iguanas también inmigraron, se fueron. Y esto no lo aguantará, yo también me voy, porque si no... Entonces Dios dijo, no, más no. Pero usted cree que hoy los rituales siguen existiendo. Hoy los rituales dentro de los templos siguen existiendo, hermano. Si usted ve la adoración que se presenta hoy, son rituales. Podemos tener buenos cantantes, podemos tener buenos predicadores, pero son rituales al final. Si la persona no te lleva, si el mensaje no te lleva a reconocer tu falta, y si la adoración no te lleva a la presencia de Dios, son rituales. Yo amo mucho la música, pero una música verdadera te va a llevar primero a desconectarte con el mundo y a conectarte con Dios. Eso es lo que va a hacer la música. Porque cuando tú te conectas con Dios, ya es tu oración con Él, ya son los dos. Ya tú vienes con tu corazón y se lo vacía a Dios y Dios va a obrar en tu vida. La oración no te va a sanar, el que te sana es Dios. Pero la oración es en forma L, desde el púlpito al cielo y del cielo a la tierra y de la tierra hacia nosotros. Eso es lo que va a hacer. Entonces nosotros nos desconectamos con el mundo para adorar a Dios. Cuando traemos nuestra mochila de preocupaciones, de situaciones, la dejamos fuera. Y cuando salgamos no la recogemos, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque yo debo de salir lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios. ¿Dónde sucede esto? Esto sucede en mi búsqueda personal con Dios. Por eso los discípulos, hacer discípulos es importante, porque hay lugares donde no hay iglesia. Y usted en su búsqueda personal, usted puede hacer que eso suceda. Dice la Biblia, si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, todo lo que pidiera el Padre será hecho. Usted se imagina 5 personas que se pongan de acuerdo para que algo sobrenatural suceda, no va a suceder.
¿Por qué el de repente de la iglesia primitiva sucedió? Porque se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia que estaban unánime. Unánime. Y ese unánime hizo que sucedieran las cosas. No podemos pensar como piensan muchos. Vamos a pintar el templo. Uno dice negro, el otro azul, el otro amarillo. Nunca están de acuerdo, ni en eso. Pero si nos ponemos de acuerdo que el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, eso cambia todo. Tenemos varios pensamientos, sí, pero el propósito es uno: adorar a Dios. Y esa adoración a Dios nos va a conectar a ser un cuerpo en Cristo. Dios no quiere, como me dijo un pastor, no podemos estar juntos porque tenemos dos visiones diferentes. No, la visión es una. Para mí la visión es una. Si tenemos métodos diferentes, sí, no te lo discuto, pero me lleva a la misma visión. ¿Cuál es la visión principal de Dios? Hacer discípulos. No hay otra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que toda la tierra sea llena de su gloria. El propósito de Dios es uno. Yo no puedo tener un propósito y Dios otro. No, yo tengo que agarrar el propósito de Dios y hacerlo mío. Cuando todos los hermanos agarren el propósito de Dios y lo hacen suyo, ningún pastor le va a obligar a hacer nada. Todos lo van a hacer voluntario. ¿Por qué? Porque conocen el propósito de Dios. Allá donde la Biblia dice que está todo unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Es lo que Jesús cuando oró en Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la oración. Y la pregunta es, ¿somos uno con Cristo? Podemos decir sí, podemos decir no, pero no estamos lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivo, no de muerto. Le quiero decir con esto, que estando vivo nos podemos alinear a Dios. Después de muerto ya no nos alineamos. Pero debemos de pensar como Él piensa y actuar como Él actúa. Y ahí donde va la clave del éxito de las iglesias. Las iglesias hoy no están unidas. Y esto es una tristeza. Se pelean hasta los miembros, como si los miembros fueran de ellos. Y yo conozco al dueño de los miembros, que se llama Cristo. Como le dije a alguien me dijo, pastor, mire, si usted se va, yo no morí por usted. El que murió por usted se llama Cristo. ¿Qué me quiere decir con esto? Pídale permiso a Cristo. Lo único que le puedo decir yo, que no se aparte del Señor. Váyase tranquilo, pero no se aparte del Rey. ¿Y cómo quedamos? Como hermanos. ¿Por qué? Porque la más alegría de un predicador es que todo el que confiesa a Cristo a través de él permanezca para siempre. Que cuando estemos en la presencia de Dios le digamos al Señor, Señor, lo que me diste, aquí están, ¿ves? Aquí están. No importa quién los pastoree, porque el pastor del pastor se llama Jesucristo. Entonces debemos de adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Y estos métodos que están en hecho, la iglesia de hoy no lo usa. Una de las cosas es que estaban todos unánimes, lo compartían todo. Y nosotros no compartimos todo. Evangelizaba. Y no solamente evangelizaba, sino discipulaba. Y el discípulo de ellos que se preocupaban por lo que discipulaban. Y adoraban. Y compartían el pan. Todos los días en el templo. Quiere decir que la familia de la iglesia primitiva atraía a la gente. No quiere decir que los apóstoles lo buscaban. No, ellos venían solos. Porque si todos estaban en el mismo pensamiento, la presencia del Espíritu Santo era algo tan hermosa que ellos no querían salir de ahí. Yo me imagino los cultos de esta gente, que 1 hora. Yo creo que estos pasaban 5 horas ahí en la presencia del Espíritu de Dios. Es más, Pablo, ¿cómo salió de la cárcel cuando esta gente oraba?
Decía que un ángel le abrió la puerta y le quitó las cadenas y salieron por la puerta y nadie lo vio. Mira los milagros que sucedían. Pedro. Pero Pablo también oró con Bernabé, cantando, con Sila. Entonces imagínense, hermano, cómo adoraban esta gente. Y lo triste es que se nos olvida a nosotros que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y algo que está en la Biblia, que se nos pasa por alto, y la gloria postrera será mayor que la primera. Que lo que ellos vieron, nosotros lo podemos verle el doble. Eso es adorar a Dios. Entonces, creo que debemos de volver a la senda antigua. Póngase de pie. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo, nos vemos el jueves.